Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:31 minutos, 7:31 en las Islas Canarias. Momento de empezar con nuestra tertulia del día. Hoy tengo el placer de dar la bienvenida a doña María Jamardo. ¿Qué tal está usted? Muy buenos días, don Luis. Pues perezosa después del puente, pero bueno. Ay, Dios mío. ¿Por qué? Pero hay que sacar adelante el país. Eso es verdad, así estamos. Bueno, doña María es una de las tertulianas más conocidas de este país porque se pega virtualmente de bofetadas con todos los opinadores, progres que le ponen por delante y vamos, se faja usted de lo mejorcito. Sí, bueno, ahí estoy. No sé, este fin de semana me he fajado mucho con el fútbol, con lo cual no sé. ¿Con el fútbol? No sé qué es peor. Porque usted es de ese de ese equipo que no está precisamente en Vamos su a hablar mejor de momento. Pedro Sánchez. Hablemos de Pedro Sánchez. Bueno, ¿qué le motiva a usted más? ¿Las encuestas, la campaña extremeña o la situación del Partido Socialista? Pues lo que usted quiera. Empezamos por donde a usted le parezca. Situación del Partido Socialista. ¿Qué le parece a usted Pues esta rebelión interna que ha sufrido Pedro Sánchez? Pues lógica. Lógica y previsible, ¿no? ¿Previsible? Previsible, sí. Yo hace un tiempo que vengo observando y hablando, además, y durante muchos meses y durante muchos años se ha puesto el foco en el Partido Popular, la regeneración del Partido Popular, los problemas del Partido Popular, del liderazgo, la salida de Casado después de la renuncia de Mariano Rajoy, después la llegada de Núñez Feijóo, etc, etc. Y yo siempre he dicho que oficialmente era el, digamos, caramelito en dulce, ¿no? Era lo interesante desde el punto de vista político para buena parte de la oposición, en este caso todo el arco parlamentario excepto PP y Vox, pero que el Partido Socialista era el que tenía un problema de fondo porque no había abordado esa regeneración, porque no había tenido una transición razonable desde las elecciones o las últimas elecciones en las que ganó el gobierno, y la llegada de Pedro Sánchez de la mano de una moción de censura con unos socios dudosos que finalmente se han confirmado como lo que son, radicales y minoritarios, pues creo que al final ha llevado al PSOE a desaparecer. Y estamos asistiendo a un sanchismo consumado desde hace varios años, desde los últimos 7 años, que ha destrozado las bases del Partido Socialista. No es que yo sea una socialista ni defensora del socialismo, pero creo que desde luego era algo más interesante el socialismo pre-Sánchez, no digo mejor, digo más interesante, desde el punto de vista al menos de mantener unos principios de mínimo respeto al cumplimiento de la ley, constitucionalismo y algunas líneas rojas que Pedro Sánchez, por supuesto, se ha atrevido a cruzar. Yo creo que ha dinamitado el partido hasta tal punto que cualquier convocatoria electoral que trascienda al sanchismo, que supere la figura de Sánchez, que ya veremos cómo termina esta legislatura, a nivel judicial, a nivel político y demás, pues es un drama para el Partido Socialista. Efectivamente se lo han dejado en el tuétano. Y bueno, también la responsabilidad de quienes le han votado y de quienes no han dicho ni mu durante todo este tiempo. Por ejemplo, un Emiliano García Paje. Don Ricardo Chamorro, ¿qué tal está usted? Buenos días, don Luis, encantado de estar con vosotros. Muy buenos días. ¿A usted le ha sorprendido esta rebelión interna del Partido Socialista? Por primera vez le han doblado la mano internamente a Sánchez, le han obligado a cesar al número 2 de Paco Salazar y le han obligado a salir a dar explicaciones sobre Paco Salazar. Bueno, es normal. Yo creo que el Partido Socialista ya está en unos términos últimamente, ya que han tenido que revelarse las bases, evidentemente, aunque yo no veo tampoco tanta revelación, o sea, tanta rebelión, perdón, porque vamos, el Partido Socialista es un partido que yo creo que debería haber desaparecido hace tiempo, como han desaparecido los partidos socialistas en Italia y en Francia. Aquí hay una anomalía, el bipartidismo se ha apoyado siempre, pero es un partido corrupto desde hace mucho tiempo. Pedro Sánchez, no estoy de acuerdo, por ejemplo, yo creo que es la punta del iceberg de un partido socialista corrupto. Yo no encapsularía solamente
la situación del Partido Socialista en el sanchismo, ¿no? Como hay algunas tendencias que pretenden encapsular el sanchismo para salvar al Partido Socialista. El Partido Socialista lleva siendo un partido corrupto desde su fundación prácticamente, ¿no? Desde hace más de un siglo, ¿no? Y es un partido que aquí en democracia, desde el 75, pues ha tenido muchísimos casos de corrupción, han robado el dinero a los huérfanos de la Guardia Civil, han tenido casos muy graves de corrupción, la cuestión del GAL, la cuestión de los ERES de Andalucía, es decir, entonces Pedro Sánchez, para mí, es la punta del iceberg, ¿no? Es la última revelación de un partido socialista que se ha personalizado en este señor, que al final pues está llevando al Partido Socialista pues hasta el final, y están disimulando algunos varones y tal que tienen mucho que callar, porque yo creo que el problema es que no se pueden rebelar contra Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez y su círculo es el Partido Socialista, y ellos saben también y tienen expedientes de muchos varones, de mucha corrupción, de un Emiliano García Paje. Claro, que está todo el mundo pillado por Están los todos pillados. testimonios. Entonces, a pesar de que es verdad que ha sido útil utilizar pues esa dicotomía, ¿no?, de Partido Socialista, Partido Popular durante 40 años, realmente el Partido Socialista es lo que es, y Sánchez es parte de ese Partido Socialista, y como vuelvo a decir, es su resultado. Sánchez, lo que está usted intentando decir, entiendo, lo querrán salvar es que a Emiliano Sánchez García no Paje. es una anomalía del Partido Socialista, no. sino su máxima expresión. Exactamente, no, y además es un perfil muy similar a otros perfiles que ha habido en la historia del Partido Socialista desde el punto de vista reciente. Yo entiendo que parte de la oligarquía y parte, digamos, del establishment español pues quiera salvar, porque ha sido útil. Yo creo que ha habido gente que ha ganado mucho dinero con la cuestión del bipartidismo y con esto, pero el Partido Socialista, desde el punto de vista democrático, es un partido que realmente, si tú te pones a analizarlo bien, toda su historia, profundamente, bueno, ya, por ejemplo, cómo se comportó, por ejemplo, en el tema del 11 de marzo, lo que ha habido con el tema de los acuerdos de ETA bajo cuerda. Es decir, es un partido repugnante, es decir, yo creo que es un partido que, vuelvo a repetir, como en Francia y en Italia, que Bettino Craxi se tuvo que ir a Túnez, exiliado, y desapareció el Partido Socialista en Italia, en Francia ha desaparecido, en casi todos los países, menos en Alemania, que esa socialdemocracia... Alemania ya está de tercer Sí. partido. Y yo creo que ahí es la pinza. Y en Inglaterra, en el Reino Unido, que era el otro gran bastión, pues ya, como haya elecciones mañana, el Partido Laborista saca el peor resultado en un siglo. Sí, es la leche. Por Pero, eso... ¿usted también está de acuerdo, doña María, en que no existe PSOE bueno? No, yo ya he dicho antes que no era mejor que el actual, el anterior. Digo que era un poco más interesante desde un punto de vista... guardaba un poquito más las formas. Las formas, ¿no? La compostura, yo creo. Es verdad que Pedro Sánchez es la degradación máxima, ¿no?, del socialismo, llevado hasta sus últimas consecuencias y hasta el personalismo de alguien que entiende el poder de manera jerárquica, de manera autocrática, y que lo está demostrando a cada día. De hecho, efectivamente, hasta ahora no ha habido voces críticas porque laminó cualquier tipo de posibilidad crítica, tanto dentro como fuera de Ferraz, no solo porque él colocó a los suyos y estructuró el organigrama del Partido Socialista de manera que a él le convenía, sino que dentro de lo que son los diputados del arco parlamentario, las listas las confeccionó él. A veces se pide, ¿no?, que voten en conciencia y a ver por qué los señores de Castilla-La Mancha no se desmarcan y es imposible, ¿no?, exigir algo así, porque no son de García Paje, que efectivamente hace críticas con la boca pequeña, es que son de Pedro Sánchez, ¿no? Pero sí creo que tienen un problema muy grave, que lo han detectado una buena parte de tapados que estaban ahí esperando su momento para poder ejercer esa venganza contra Pedro Sánchez, que dejó muchos muertos en el camino de su secretaria general, que se arreglen entre ellos, por supuesto, pero sí entiendo el movimiento o la marejada de fondo, precisamente con un tema que creo que es de los que más daño va a hacer a Pedro Sánchez en los próximos meses, que es el tema del feminismo, entre otras cosas porque Sánchez llegó a la moción de censura de 2018 con dos banderas
indiscutibles. La primera de ellas, la regeneración democrática, lo que él decía que iba a ser la regeneración democrática para prevenir la lucha contra la corrupción, transparencia, nosotros no somos como ellos, los partidos corruptos fuera y demás. Y esto se le ha caído con todo el peso evidente de los casos de corrupción que están judicializados, desde el fiscal general del Estado ya condenado en esa operación, en esa guerra sucia contra una rival política, utilizando datos confidenciales de un particular, hasta el caso Begoña Gómez, que yo creo que es su talón de Aquiles, pero que pasa por Ábalos, Koldo, Santos Cerdán, su hermano, etc., y luego la parte del feminismo, que él enarbolaba la bandera feminista, el gobierno más feminista de la historia, el que más ministras tiene, etc., etc., derechos de las mujeres por todos los lados, y resulta que ese eje vertebrador también se le ha caído, no solo con Ábalos, Koldos y demás, sino con Paco Salazar, que me parece un asunto gravísimo, ley del sí es sí, pulseras que no funcionan, protección a las víctimas de maltrato, es decir, o sea, nada de lo que Pedro Sánchez presentó como su carta, como su aval para llegar a la moción de censura se mantiene en pie. Entonces esto es imposible de sostener frente a los suyos, imagínese. Ya sabe usted que Miguel Ángel pintó el juicio final en la Capilla Sixtina, entonces tal como lo pintó, pues eran figuras desnudas. Y entonces, pues el concilio de los obispos consideró que aquello, en fin, era quizá un exceso de exhibición de las partes pudendas de quienes aparecían allí retratados, y le encargó a otro pintor que tapara esas partes pudendas de las figuras pues con telas y con cosas así. Es otro pintor, pues acabó siendo conocido entre los italianos de la época como il Braghetone, ¿no? Bueno, pues Paco Salazar era el braguetone de aquí, pero por otros motivos, porque dentro de las cosas que decían las mujeres era que el tío iba ahí subiéndose la bragueta delante de ellas y tal. Y dices, pero ¿y todo esto no era conocido? Pues claro que era conocido. Nadie lo denunció, claro que lo denunciaron. ¿Y qué hizo Pedro Sánchez? Nada de nada. ¿Por qué? Porque Paco Salazar, pues hombre, sabe mucho de las primarias en las que Sánchez salió elegido, y Paco Salazar era uno de sus hombres de confianza. Y entonces ahora, cuando estalla todo el escándalo y le dicen entonces coge el tío y dice, yo asumo en persona la responsabilidad, y va y cesa a uno que está 3 niveles por debajo de él, al ayudante o al número 2 del propio Paco Salazar. Dice, malote, has ocultado las denuncias, tendrás jeta, tío. O sea, es que es una cosa brutal lo de Sánchez. De todas maneras son perfiles repetitivos. Quiero decir que las prostitutas y la cocaína ya se vio también en el tema de los ERES. También había fotos de Luis Roldán con prostitutas. Es decir, Tito Berni también. O sea que no son perfiles aislados. Yo creo que ahora están saliendo efectivamente porque Sánchez está haciendo tal daño a la situación democrática en España, pero son perfiles repetitivos dentro del Partido Socialista. Por eso yo digo, hablamos ahora de Pedro Sánchez, ser nefasto efectivamente, pero Zapatero tampoco lo era menos, ¿no? Entonces, y vuelvo a repetir, son perfiles que se repiten en la historia del Partido Socialista, y yo no veo, es decir, ahora Emiliano García Paje, por ejemplo, decías antes que estuvo la semana pasada con Feijóo hablando de reflexiones y de no sé qué para ver cómo encauzan esta situación. Emiliano García Paje ha sido la mano derecha de José Bono, que también es una persona que se está investigando, o se están pidiendo informes por parte del gobierno incluso de Estados Unidos. Es una persona que estuvo en el gobierno nefasto de Zapatero, que es el que creó todas las leyes, porque me habláis, decís, ha fracasado con el feminismo. No, todas las leyes de ideología de género se gestaron en la época de Zapatero. La ley de memoria, el desastre, la que han sido sanchistas desde
desde la Bueno, pero primera a la última. Es el propio desarrollo de leyes mal gestadas. Sí, todas estas son nuevas leyes. Porque va desarrollándose la propia la gestación de esas normativas que ya tenían pues, la semilla de la ideología de género, van evolucionando hacia los máximos, ¿no? Y entonces ya terminan de colapsar, ¿no? Pero todo se ha gestado en la propia historia del Partido Socialista, por lo tanto, no sé, yo digo, y por ejemplo, Pedro Sánchez ganó las elecciones primarias, efectivamente, pero previamente al señor Mariano Rajoy le hicieron presidente el Partido Socialista, porque se abstuvieron en su segunda legislatura. Tuvo una primera legislatura con mayoría absoluta que fue absolutamente nefasta para los españoles, porque ganó una mayoría absoluta de 186 diputados y no hizo absolutamente nada para derogar estas leyes que estamos manteniendo, porque fíjate, si Mariano Rajoy hubiera derogado algunas de leyes, como la ideología la de violencia de género, algunas normativas de ideología de género, la ley de memoria histórica, pues hombre, hubiera hecho alguna batalla cultural o política contra lo que hemos vivido de manera posterior, pero es que no hizo absolutamente nada. Fue investido presidente en la segunda legislatura con la abstención del Partido Socialista. Es verdad que luego tuvieron unas primarias posteriormente, pero a mí me huele, eso siempre me ha olido, es una hipótesis mía, ¿no? Es decir, de que el señor Rubalcaba, por ejemplo, le dijo a Mariano: oye, Mariano, no hagas ninguna barbaridad a nivel de leyes, mantén las leyes de Zapatero, porque como vas a tener que hacer unos recortes a funcionarios, subidas de impuestos y tal, para que no vengan esos señores de negro que han ido a Grecia, pues para que no lo hagas y no vengan y nos descubran el pastel que tenemos aquí montado, pues luego no te preocupes que la siguiente legislatura, que no vas a ganar mayoría absoluta, nosotros nos abstenemos, ¿no? Ahí luego lo que pasó es que colapsó el Partido Socialista, efectivamente, después de esa abstención. El señor Pedro Sánchez se fue a Estados Unidos y volvió, y se montaron aquí unas primarias y ganó las elecciones, y luego tenemos aquí una moción de censura posteriormente a Rajoy, y seguimos sufriendo a este señor desde hace mucho tiempo. Pero realmente hay cosas ahí que yo creo que si a lo mejor se hubiera actuado de otra manera, por quien tenía la responsabilidad de cambiar la deriva de España en esa legislatura nefasta de Mariano Rajoy, a lo mejor no hubieran pasado las cosas que han pasado de manera posterior. Porque a lo mejor sí o a lo mejor no. A mí lo que me interesa es saber que ahora el Partido Socialista tiene un problema muy gordo y que tenemos que echar al sanchismo, que es efectivamente lo que nos ocupa ahora. El pasado no, al Partido Socialista, hay que echar al Partido Socialista. Porque ahora mismo el Partido Socialista como tal no existe. Existe el sanchismo, que ha dinamitado todo, ha laminado todo, no tiene crítica interna, no tiene bases, no tiene nadie que no esté gobernado por el es una partido. Cosa nueva. Es un nuevo partido. Bueno, sí, el sanchismo es un nuevo partido, sí, claro, sí, que ha fagocitado al Partido Socialista tradicional. Pero con independencia de esto, a mí me gustaría poner el foco en lo importante. Me gustaría poner el foco en el asunto de Paco Salazar, que es de lo que estábamos hablando y que me parece una historia repugnante. Pero no solo por responsabilidad directa de Sánchez, que la tiene, como usted bien ha descrito, que apartó tímidamente al señor Salazar y ahora lo ha recuperado cuando todavía hay estas denuncias por investigar encima de la mesa, sino porque me pregunto qué rayos han hecho las denominadas feministas o autodesignadas feministas del Partido Socialista para defender a las trabajadoras que denunciaron por el canal interno. Porque lejos de apoyarlas, de acompañarlas a la Fiscalía, de iniciar los protocolos internos, de exigir a sus jefes, en este caso a Pedro Sánchez o los que tuvieran la competencia para hacerlo, que el señor Salazar fuera fulminado de manera inmediata y directa, lo que han hecho es pedir explicaciones a las víctimas por sus denuncias. La señora María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, les ha exigido a las señoras que presentan la denuncia que por favor no lastimen más al Partido Socialista, que lo que están es dando la razón a aquellos que quieren hacerle daño, que lo que pretenden es atacar a sus propios compañeros. Es que a mí me parece repugnante. Me parece repugnante no solo por la connotación obvia de que creo que una denuncia de estas características tiene que ser siempre y en cualquier caso investigada hasta las últimas consecuencias dentro y fuera de la entidad
llámese Partido Socialista en este caso, llámese cualquier empresa en la que pueda suceder, sino porque en este caso hay un plus, un valor añadido, en el que las socialistas han enarbolado una bandera expulsando a otras mujeres del feminismo que ellas dicen representar, que ni tiene nada de feminismo ni representan en absoluto a la mayoría de las mujeres de este país, y que se han callado, insisto, y que han atacado, han intentado silenciar, han dejado que las denuncias desapareciesen de ese canal de denuncias. Es decir, aquí hay muchas responsabilidades más allá de poner el foco en Pedro Sánchez, que por supuesto hay que ponerlo siempre por sistema, pero creo que aquí hay muchos nombres propios a los que recurrir: Isabel Bernabé, María Jesús Montero, etc. Torró, la nueva secretaria de... También. Bueno, coordinadora de la Secretaría de Organización, ¿no? También. Bueno, yo estaba intentando encontrar los tweets que ha puesto Irene Montero sobre el caso Paco Salazar, tampoco los encuentro. Ya, pues, previsible. No lo vas a encontrar. No, pues no sé, debería, ¿no? Al fin y al cabo es un caso de como no lo encontraste machismo... Ni de Monedero, ni de ninguno de los suyos, porque como son hombres de izquierda, pues entonces ahí hay bula. Pero ¿no es su rival electoral, el PSOE? Bueno, pero... No entiendo muy bien esto. ¿No le preocupa a doña Irene Montero la situación de las víctimas denunciantes del Partido Socialista? Qué rarito, ¿no? Bueno, ¿qué me dicen de esa noticia que trae hoy El Mundo, que pasó desapercibida hace 4 o 5 días, que es cuando se produjo, que el PRI, el partido mexicano PRI, tantos años en el gobierno de México, acusa a Pedro Sánchez de una gestión antidemocrática y corrupta en la Internacional Socialista? Esto es muy interesante. Madre mía, pues eso ya ¿Tendrá, se puede crear una brecha ahí. ¿Tendrá el Dama algo que añadir al respecto? Y que sea nada más y nada menos que el PRI. Que expertos en corrupción son un rato, en corrupción, sí. Y además, bueno, hay alguna gente cercana al PRI que era muy amigo del Partido Socialista de Felipe González, ¿no? Carlos Slim y compañía, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues es interesante porque, claro, puede haber también ahí arriba que ya se estén cuestionando, claro, dicen, si cae este señor Pedro Sánchez, que es el presidente de la Internacional Socialista, en esos casos de corrupción, es que se lleva por delante también a la propia Internacional Socialista y la legitimidad de la socialdemocracia a nivel internacional, que lo hemos hablado en varios programas, ¿no? Entonces, claro, ya estarán a lo mejor pues alarmados y que sea el PRI que quien lo diga, pues bueno, es curioso, ¿no? Pero bueno, está seguro que no van a permitir que dinamiten a la Internacional Socialista, entonces algo tendrán que hacer, ¿eh? Porque si esto ya está llegando por estos derroteros, ¿no? Imagino que son los mismos socialistas que quieren salvar el nombre para centrarlo en Pedro Sánchez, los que dinamitarán su candidatura a presidente o su liderazgo como presidente para que se le eche de allí, ¿no? ¿Qué podemos esperar, doña María, en el futuro próximo de nuevos informes de la UCO, nuevos movimientos judiciales? Bueno, tenemos pendiente completar algún informe de Ángel Víctor Torres, que todavía no estaba completo. Tenemos pendiente el informe económico patrimonial del hijo de Ábalos, de Víctor Ábalos Jr., que como sabemos también empezó a hablar unos días antes de que su padre entrase en prisión, y que aparece identificado por los agentes como posible testaferro en el extranjero de las andanzas de los dineros de Ábalos padre. Y Begoña Gómez, y el caso Begoña Gómez y el caso Europa, que también dejaron ahí, la dejaron votando, ¿no? Koldo y Ábalos justo antes de entrar en prisión, hablaron del caso Europa. De 1 millón que dice Koldo que habría dicho, exacto, el dueño de Air Europa, no, el hijo del dueño de Air Europa, exacto, que iría para Begoña, ¿no? Exacto, y que hoy publica mi compañero Alejandro Entrambas-Aguas en El Debate que hay una investigación en la que se están rastreando un pago de cerca de 2 millones de euros, ya no sería 1 millón, sino sería algo más, a una amiga de Begoña Gómez en fechas próximas al rescate de Europa. Veremos a ver en qué desemboca todo esto, porque efectivamente parece que al menos hay hilo del que tirar para descartar que puede haber irregularidades. O sea, sería una posible testaferra. Bueno, sí, una interpuesta, una intermediaria, bueno,
ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Nunca va a ir identificado el pago a, ¿no? Begoña Gómez. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. En cualquier caso, bueno, pues tenemos que con respecto al caso principal, la trama de corrupción de Koldo, Cerdán, Ábalos, etcétera, están empezando a salir hilos. Falta por concretar a ver qué pasa con Ángel Víctor Torres. Parece ser que se estaba haciendo en tiempos, no sé si será cierto o no, otro informe específico sobre Francina Armengol. Además están saliendo datos que apuntan a algunas acciones de Óscar Puente, ese ministro tan educado en sus comentarios en redes. Por ejemplo, él es quien autoriza la subvención de 40 millones de euros para el túnel de Belate, que está ahora en el foco de las investigaciones de corrupción, y están empezando a salir datos de las conexiones de Servinavar, no ya con corruptelas en Navarra, no ya con corruptelas en Andalucía, sino con corruptelas también en Aragón, con lo cual, pues al final esto se va a convertir en una cosa, no sé, inabarcable. Parece que quedan cada vez más claras las relaciones de la familia Sumelzo con Servinavar. Y ahí, pues vamos a ver qué nos tiene que decir Pedro Sánchez. Pausa publicitaria y hablamos de encuestas y de elecciones en Extremadura. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Con Fernando Paz descubriremos cómo el cristianismo ha moldeado la historia occidental y del mundo. A lo largo de 10 sesiones recorreremos desde los orígenes del Antiguo Testamento hasta el siglo XXI, explorando la fe, la vida de Jesús, los primeros cristianos, los concilios, el papado y los momentos decisivos, como las cruzadas, la evangelización de América y el conflicto entre razón y fe. Comienza este mes de octubre. Llama al 91-616-2464 e infórmate, o escríbenos un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 20 14 64 de Málaga o en www.hospitalsanfrancisco.com. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. La doctora Margarita Esteban, especialista en medicina estética desde hace más de 25 años, llega a Madrid con el revolucionario tratamiento Endolit para el rejuvenecimiento facial y corporal. Elimina grasa y tensa tu piel con la tecnología láser Endolit, sin necesidad de quirófano, sin baja de recuperación, con resultados en una sola sesión. Visita a la doctora Margarita Esteban en la clínica Sandra Oliveira en Antonio de Maura 7, El Retiro, o agendando tu cita de evaluación en el 689-707-317. Escucha este programa cuando y donde quieras. No importa si te perdiste el directo, porque lo tienes completo en podcast. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino.
Bueno, tenemos una especie de fiebre de encuestas muy curiosa. Están saliendo encuestas, claro está, sobre las elecciones de Extremadura. Todas más o menos apuntan a lo mismo. Sube Vox, sube el PP, se desploma el PSOE. El PP no sube tanto como para conseguir la mayoría absoluta, con lo cual, pues otra vez volvemos a las andadas de que tendrán que ponerse de acuerdo PP y Vox para gobernar, o el PP mirar hacia otro lado para tratar de gobernar con algún otro socio, pero no parece que vaya a cambiar mucho la situación. Es normal que salgan esas encuestas sobre Extremadura y luego hablaremos de la campaña extremeña. Pero lo que me sorprende es que en estos últimos 2-3 días han salido 4 encuestas de alcance nacional sobre unas hipotéticas elecciones generales. No sé si es que todo el mundo está ya tentándose la ropa por si hay elecciones mañana. Y todas las encuestas a nivel nacional pues apuntan más o menos a lo mismo. Desplome de... bajada importante del Partido Socialista, perdería unos 10 escaños, desplome de sus socios, que perderían 20 de los 30 que tienen, sus socios a la izquierda, me refiero, el Mundo, Sumaroide y Podemita. Y luego, según las encuestas, o el PP o baja un poco o sube un poco, o baja 7 escaños o sube 7, y según todas las encuestas, pues Vox sube entre 30 y 40 escaños. No, miento, entre 25 y 35 escaños. Bueno, ¿por qué toda esta fiebre de encuestas a nivel nacional? ¿Es que alguien ha hablado de convocar elecciones y yo me lo he perdido? ¿O? Yo creo que hay muchas ganas, ¿no?, de sondear cómo van las cosas, y creo que también hay efectivamente una cuenta atrás ya, ¿no? Yo creo que esto, con independencia de que no haya una fecha concreta y que Pedro Sánchez no haya convocado elecciones de manera anticipada, es evidente que el contador ya está en momento retroceso para Pedro Sánchez, que sabe que ya ha superado el ecuador de la legislatura y que todo lo que le resta ahora es una prórroga. Cuenta atrás. Exacto, efectivamente una cuenta atrás, pero una prórroga indebida, porque entre otras cuestiones ni ganó las elecciones del 23 de julio, ni gobierna con mayoría progresista, ni tiene mayoría en el Congreso de los Diputados, ni es capaz de aprobar ninguna norma, ni el techo del gasto, ni los presupuestos generales del Estado. Es decir, o sea, esto ya es una legislatura fallida a todos los niveles. Lo que pasa que, bueno, claro, al final la competencia de convocar las elecciones corresponde a quien corresponde, y mientras no le dé la gana de hacerlo, pues es imposible obligarle. Pues claro, pues así estamos jugando, ¿no? A mí lo que me interesa, sobre todo, es la tendencia, ¿no? Y yo creo que aquí hay una tendencia clara. La ley electoral, en un empate casi técnico de votos, ¿vale?, sobre los 7 millones aproximadamente de votos para PP y para PSOE, favorece al Partido Popular, que tendría mayor número de escaños, una ligera ventaja. Y el que yo creo que es el gran ganador de los votos de esta próxima convocatoria electoral es Vox, ¿no?, que capitaliza muy fuerte y que podría subir hasta los 5 millones de votos, llegando hasta los 70 escaños. Y que le está mordiendo directamente al PSOE, le está quitando voto al PSOE. ¿Pero por qué? Porque yo creo que se está dando un fenómeno que hasta ahora no se había dado en España y que sí se ha producido en otros países, como Francia, por ejemplo, con la derecha de Le Pen, sin que los paralelismos sean siempre simétricos ni puedan ser extrapolables de un país a otro, y es que Vox, en contra de lo que han intentado vender desde la izquierda más ultra y más intolerante y antidemocrática, lejos de ser el partido de los cayetanos del barrio de Salamanca, la extrema derecha peligrosa, es el partido al que van a votar las clases trabajadoras, las clases que sufren la inseguridad directa en sus barrios, que padecen los efectos directos de la inmigración ilegal descontrolada, todo este cúmulo de amenazas, de falta de seguridad pública, de orden público y de precariedad, por lo tanto, y de pobreza o de empobrecimiento de determinadas zonas
insisto, industriales, obreras, trabajadoras, que pueden no ser las rentas más altas, pero que son trabajadores dignísimos, son los que van a apoyar esas políticas sin tapujos, ¿no? Creo. Y creo que los menores de 60 años o los menores de 55 años también tiene ahí un nicho muy importante. Sí, Vox, según la encuesta alternativa de Vox, 40 dB sería un poco la en primera general, fuerza. viendo un poco el conjunto de las encuestas. Creo que el gran Supongamos que beneficiado- Sánchez, ahora le pregunto a usted por las tendencias generales, pero antes una pregunta, doña María. Supongamos que Sánchez mantiene hasta 2027 su intención de atornillarse en Moncloa. ¿Usted ve alguna posibilidad de que las tendencias se inviertan? Es decir, yo veo que lo de atornillarse en Moncloa a lo único que conduce es, por supuesto, intentar protegerse él y a su familia y tal, pero al partido lo va a dejar laminado. Yo no veo en el horizonte ninguna posibilidad de que Sánchez haga lo que sea para revertir la tendencia hacia abajo, tanto del PSOE como de Sumar Podemos. Es que yo creo que Sánchez ahora mismo, con ese atrincherarse en Moncloa, juega una triple estrategia. Por una parte, blindarse judicialmente y tener una situación, digamos, más cómoda, si se puede entender así, o de mayor privilegio en el caso de ser citado a declarar o de poder hacer parapeto con respecto a los casos de corrupción que salpican al Partido Socialista y al Gobierno. Pero bueno, esta quizás desde el punto de vista electoral es la menos interesante, ¿no? Porque al final va a tener un momento, una fecha de caducidad. Yo lo que creo que Sánchez está jugando es a dos cuestiones. La primera, a fagocitar y a absorber todo lo que pueda a Podemos y a Sumar, es decir, a intentar todavía cooptar más esa parte radical, ¿no?, de la izquierda radical, que necesita, digamos, para mantener o aparentemente mantener su suelo electoral, por una parte, y por otra parte, debilitar cuanto más pueda al Partido Popular. Es decir, cada vez que, o cuanto más se mantenga Pedro Sánchez en el poder, más daño va a hacer al Partido Popular, que es su objetivo, y más va a crecer Vox, por otra parte, frente al Partido Popular. Esta es la tendencia que demuestran los sondeos y que, por lo tanto, Pedro Sánchez creo que habrá estudiado y que le interesará debilitar a su partido competidor directo y alimentar efectivamente el crecimiento de lo que él ha utilizado además electoralmente para movilizar a su electorado, que es que viene la extrema derecha, el muro frente a la extrema derecha y todas estas historias y estos eslóganes que ya no se cree nadie y que efectivamente no le están haciendo daño al partido al que Pedro Sánchez parece querer combatir con uñas y dientes, mientras alienta a la izquierda, a Berchale, a Bildu, los presenta como hombres de paz y demás, ¿no? Yo creo que esto ya no lo compra nadie y entonces la estrategia del Partido Socialista es intentar que baje el suelo electoral del Partido Popular y que por lo tanto él no salga tan perjudicado. ¿Qué le parecen a ustedes las tendencias, don Ricardo? ¿Y qué podría hacer Sánchez para intentar recuperar fuelle? Pues no sé qué puede hacer realmente, porque yo creo que las tendencias sociológicas son clarísimas y además hay una tendencia a nivel general, incluso desde el punto de vista internacional, en otros países del entorno occidental que señalan esa misma evolución también del crecimiento de una derecha alternativa, soberanista, y el desplome de la socialdemocracia, como habíamos dicho antes, o de las tendencias, digamos, de izquierdas. Por lo tanto, no sé cuál es lo que puede llegar a hacer. De hecho, además, incluso el Partido Popular, por ejemplo, en el caso de España, a pesar de que nosotros estamos subiendo desde el punto de vista sociológico, según las encuestas, que nos dan hasta la posibilidad de sacar hasta 70 diputados, el Partido Popular, al parecer, también crece, ¿no? Entonces, y además el Partido Popular, por ejemplo, en las anteriores elecciones pasó de 80 y pico diputados, ahora tiene 130, ¿no? Y nosotros, al final, tampoco nos desplomamos, como algunos medios de comunicación planteaban que nos íbamos a desplomar, y estamos ahí en el Congreso de los Diputados y además con una tendencia de unas perspectivas muy positivas, ¿no? Entonces, realmente se están viendo varias cosas, ¿no? Que la derecha, digamos, presentándose de manera separada
aumenta sociológicamente el margen antisocialista, diríamos, ¿no? Es decir, Unidos se ha cambiado determinadas regiones desde un principio, como Andalucía, la Comunidad de Madrid, que ganó en un principio Gabilondo y se cambió gracias a los votos de Vox y tal, y la tendencia sociológica en España es que efectivamente el Partido Socialista se está terminando de hundir, ¿no? Y las tendencias de izquierdas, realmente el Partido Socialista en las elecciones del 23 ayudó a crear una plataforma que era Sumar, para hacer bloque de izquierdas. Ellos además ayudaron mucho a Yolanda Díez, incluso los medios de comunicación de izquierdas, porque ellos ya tienen una estrategia de que no les importa tanto sacar 140 o 120 o 110, sino sumar, digamos, con el Frente Popular ese que crearon a nivel de bloque. Entonces en estas elecciones llevaron esa estrategia que les dio buen resultado. Ahora ya eso no lo pueden hacer. Claro, ahora ya... Lo único a lo que pueden jugar es a lo que decía doña María, a intentar quedar por delante del Partido Popular, no porque eso les vaya a permitir formar gobierno, pero sí al menos tocarle las narices al PP diciendo, claro, ¿te acuerdas que me prometiste, Feijóo, en el 2023 que apoyaremos al candidato más votado? Pues ahora me tienes que apoyar a mí. Claro, eso es una forma de salir, de sacar la cabeza e intentar a lo mejor... No, pero con eso lo único que consigue es irse con un poquito de dignidad de, fijaos, a pesar de todo, el pueblo me ha votado y yo he quedado primero. No puedo formar gobierno, pero he ganado las elecciones, ¿no? Ya, bueno, y sacar a lo mejor, si hicieran un cambio de secretaría general y se fuera este hombre y pusieran, digamos, un perfil más, digamos, de lo que se está diciendo que es un Partido Socialista más moderado, pues podrían intentar... Pero dice usted antes de las elecciones que se fuera, él. O sea, yo ¿contempla usted esa alternativa? Que Sánchez dijera, convoco elecciones y además no me presento. Es que yo qué sé, con este señor podemos esperarnos cualquier cosa, incluso que se coja un avión un día a República Dominicana y no vuelva, ¿no? Y tengan que hacer una reconstrucción dentro del Partido Socialista. Y al final tú imagínate, hablábamos antes de Paje, imagínate que ponen de secretario general a Paje y el Partido Socialista es verdad que se desploma, porque las bases se desploman, pero por mucho que se desploma, que saque 70 diputados más 140 del Partido Popular podrían sumar una mayoría absoluta, ¿no? Entonces, ¿usted esa posibilidad la ve, doña María Jamardo? Sánchez convoca elecciones y dice, además no me presento, y entonces eligen a Paje como candidato de emergencia, y entonces llega y pues efectivamente saca solo 70 diputados, pero 140 o 150 que tenga el PP son 220. ¿Usted ve a un Partido Socialista dirigido por Paje absteniéndose para que gobierne Feijóo en solitario? Podría suceder, y podría suceder que el cálculo que está haciendo Sánchez es que si consigue mantener su suelo electoral y el Partido Popular aún así gana las elecciones, pero no suficiente o con la suficiente mayoría para gobernar en solitario, que parece que las mayorías absolutas ya no están a la orden del día y por lo tanto tiene que pactar, que sea... lo que pasa que yo solo vería, en el caso de seguir Sánchez como candidato, que desde Europa se forzase un apoyo o una coalición PP-PSOE para gobernar sin la extrema derecha y todas estas cuestiones, pero claro, es que la Unión Europea también está como está. Entonces yo creo que hay zorros. Claro, y hay unos condicionantes que creo que en los próximos meses pueden evolucionar de manera sustancial, que además a partir de octubre, noviembre, si no me equivoco, del año que viene, octubre o noviembre, del año que viene, del 2026, se acaban los fondos europeos y se cierra el grifo de los fondos europeos, con lo cual Sánchez tampoco sé si querrá asumir la debacle económica que se cierne, que ya está encima de la mesa porque ya la estamos padeciendo, pero que está enmascarada desde los datos macro y que ahí ya será inevitable. Entonces, creo que hay varias cuestiones, algunas variables que todavía están por despejarse y creo que esas encuestas pues todavía no las contemplan, ¿no? Pero bueno, veo opciones abiertas y un abanico abierto desde muchos puntos de vista. Veremos, si Sánchez tiene opciones de seguir en Moncloa o cree que las tiene, no va a ceder el testigo a nadie. Bueno, vamos con la campaña de las extremeñas, porque bueno, yo creo que en esta campaña por fin se están atizando PP y Vox, pero a placer.
O sea, Guardiola llamando a Abascal machista y diciendo además pues que es como una especie de paracaidista o turista que va por allí a hacer campaña, Abascal diciendo que Guardiola es la Irene Montero del PP, y hay gente pues que le escandalizan estas peleas. A mí me encantan, lo confieso, y además creo que es lo más inteligente electoralmente, porque están consiguiendo con esa pelea que nadie se acuerde de que el PSOE también se presenta a las elecciones extremeñas. Es verdad, ¿no? Es verdad. Estás ahí haciendo una dicotomía y el PSOE como si no existiera con el hombre imputado ahí que no se acuerda nadie de él. O sea, yo creo que es una estrategia inteligente por ambos lados, porque Vox, con su crítica a las líneas ideológicas de María Guardiola, lo que quiere es quitarle voto al PP, lógicamente. Pero es que el PP, con su crítica acerba a Vox, lo que hace es al final situarse ante el electorado como el voto útil para que el gobierno extremeño no dependa de Vox, con lo cual puede conseguir, si lo hace bien, lo que consiguió Juanma Moreno en Andalucía, que es que mucho votante socialista apoye al PP precisamente para que no tenga que depender de Vox, ¿no? Sí, pues eso puede ocurrir, sí. Pero bueno, también puede haber votantes que están cansados ya de unos y de otros y a lo mejor votan a Vox, que es lo que están viendo también muchos votantes del PSOE, se le están acercando a Óscar Fernández y a Santiago Abascal en muchos pueblos, y sociológicamente es que la sociología es muy complicada porque muchas veces hacemos cálculos, pero fíjate, en la transición la UCD desapareció de un día para otro y el Partido Socialista en el 83 sacó 200 y pico votos, ¿no? Entonces, o sea, 200 y pico diputados, escaños. Entonces, en España pueden pasar muchas cosas y pueden cambiar muchas cosas, y yo creo que Extremadura va a ser muy importante para ver un poco cuál van a ser los movimientos del Partido Popular y el Partido Socialista después de estas elecciones, porque si efectivamente nos saca una mayoría absoluta Guardiola, como dicen todas las encuestas, y Vox dobla los escaños que tiene ahora mismo en el Parlamento de Extremadura, pues habrá que plantearse o pactar con el Partido Socialista o pactar con Vox. Pues yo, mire, le voy a hacer una predicción en Extremadura. Y eso va a marcar la política. O sea, las encuestas no están dando que Vox doble, están dando que Vox sube mucho. Tiene 5 escaños, pasará a 8. Eso, en principio, no es doblar, 8, 9. Le falta un poquito para doblar. Yo le hago una predicción. Vox va a doblar escaños en Extremadura. Pero le hago otra predicción. Guardiola va a sacar mayoría absoluta. Van a suceder las dos cosas a la vez. Sí. Bueno. ¿Usted qué cree, doña María? Pues estoy bastante convencida de lo que ha dicho usted. Creo que la mejor noticia, y la primera, y creo que debería ser el titular, es el desplome absoluto de un feudo histórico que en las anteriores elecciones extremeñas ya sufrió un primer tsunami, una primera debacle, pero que ahora ya se hunde estrepitosa y definitivamente, entre otras cuestiones porque nadie entiende dentro del Partido Socialista ni fuera de él que pueda presentarse como candidato a un señor que está procesado, no investigado, no que sea sospechoso, no, procesado, a punto de sentarse en el banquillo por varios delitos graves, por presuntamente crear una plaza a medida para el hermano de Pedro Sánchez por ser el hermano de Pedro Sánchez y que se le atribuyese sin los controles y las pruebas necesarias a las que se hubieran tenido que presentar otros candidatos, y moviendo para ello lo que hubiera sido menester en la Diputación de Badajoz, que se presente como candidato a un señor procesado, insisto. Entonces, a mí la primera noticia, el primer gran titular me parece que es que el socialismo desaparece o que al menos pasa a ser absolutamente irrelevante en Extremadura. Y lo segundo, creo que es factible efectivamente que se consiga, precisamente porque creo que el voto a la derecha va a ser un voto mayúsculo, que sea posible el crecimiento de Vox, incluso doblando efectivamente. No creo que sea complicado, una vez que se alcanza ese 8-9, llegar a consumar el 10. Y si eso se concretara, es decir, si el desplome del Partido Socialista es mayor que el que las encuestas dicen en este momento y tan grande como algunos intuimos, ¿eso qué mensaje lanza a nivel nacional? Porque para el Partido Socialista es letal en otros sitios, ¿no? Es que yo creo que lo que pase en Castilla y León, lo que pase en Andalucía y lo que pase en Extremadura también va a ser
un termómetro importante para el Partido Socialista en el resto de España, ¿no? Y yo creo que esa batalla que están dando los socialistas, o que pretenden dar los socialistas, determinados feudos, y animando además al Partido Popular a convocar elecciones cuando no son capaces de aprobar presupuestos, como ha sucedido en Extremadura, mientras ellos se mantienen sin aprobar presupuestos, sin presentar presupuestos y sin poder aprobarlos, efectivamente, sin convocatoria electoral, pues creo que al final va a ser también una herida difícil de taponar, ¿no? Y yo creo que esto va a ser, insisto, un termómetro muy revelador, porque al final las encuestas y los sondeos son lo que son, foto fija durante momentos determinados, pero una vez que tengamos el resultado de las urnas, el PSOE difícilmente va a poder explicar muchas de las cosas que están pasando y que van a pasar en este país. Al final, el Partido Socialista solo va a quedar así más o menos en pie en su tierra, don Ricardo, con Emiliano García Paje. Emiliano, claro, como pactan ahí estatutos y cosas entre los dos, el Partido Popular y el Partido Socialista, tiene un buen tinglado montado allí Emiliano, pero bueno, yo creo que Vox sí que es verdad que las encuestas hay algo que no veo yo muy claro, que es que, por ejemplo, a nivel nacional, en las tendencias estamos viendo que está dándole las encuestas un 18% en todo el territorio nacional a Vox, entre un 18, un 19, un 17, vale, por ciento. En cambio, las encuestas que estoy viendo en Extremadura es un 12%, ¿no? Es raro, ¿no? Porque que en Extremadura, que digamos es una región leal a la Constitución, a España y tal, en la media nacional Vox esté sacando un 18,5 o un 19, y resulta que en Extremadura le den un 12,5, es extraño desde mi punto de vista. Sobre todo también porque he visto otras encuestas en Castilla y León, por ejemplo, que sale un 20%. En las últimas que he visto le dan un 20% a Vox, y por lo tanto Mañueco va a necesitar a Vox obligatoriamente, e incluso en Andalucía ya están diciendo también que va a perder votos Moreno Bonilla, y que va a subir Vox también un porcentaje importante, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor en Extremadura, como decís, yo creo que va a haber va a doblar, pero no sé hasta qué punto podría llegar el Partido Popular a sacar una mayoría absoluta, sobre todo por determinados mensajes de esta señora, porque la veo en algunos mensajes, ciertamente, lo respeto, un poco histriónicos, en mensajes políticos que a lo mejor una campaña de perfil mucho más tranquilo, pues a lo mejor sí que podría llegar a que se hundiera el Partido Socialista y tal, pero está saliendo demasiado en los medios, está sacando además unos mensajes pero yo creo de machismo y de no sé cuántos. Yo creo que al revés, precisamente saca esos mensajes para tratar de captar el voto del Partido Socialista, del tío que tiene asumido ese tipo de mantras, del tío que ve en Vox a la ultraderecha, que es el coco, y que tiene o votar a Gallardo, que es un candidato impresentable, o votar a esta señora que al fin y al cabo está diciendo lo mismo que dice el PSOE, ¿no? Es que yo creo que el votante del PSOE de Extremadura, de Castilla-La Mancha, no son votantes ideologizados. O sea, no son de los de el machismo, el feminismo, no sé qué. Son gente que ha optado por el Partido Socialista por determinadas cuestiones, incluso tradicionales, de unas regiones muy determinadas, muy rurales y tal, pero no son especialmente izquierdoso el votante del Partido Socialista. Yo lo sé por Castilla-La Mancha, pues son gente que, si te descuidas, pues son casi más conservadores que un votante del Partido Popular. Está en las cofradías, les gustan los domingos, comer con su familia, son gente rural, les gusta la caza, no sé qué, y votan al Partido Socialista por tradición, porque eran un perfil, tanto en Extremadura como en Castilla-La Mancha y en Andalucía, en el que ese mensaje, digamos, porque el machismo, no sé cuánto está, no sé yo hasta qué punto cala, ¿sabes? Es decir, pueden calar otras cosas, a lo mejor. Es decir, que bueno, que viene por aquí, que tampoco lo entiendo, o sea, que Santiago Abascal y cualquier español puede ir por cualquier región de España a hacer campaña, y parece Feijóo ha estado en Extremadura. No, y que digas eso en Extremadura como si fueras del PNV, no, que no puede venir aquí el presidente de un partido nacional aquí porque somos RH negativo de Extremadura, me parece realmente patético, ¿no? Entonces, pero bueno, yo no sé si esos mensajes calan tanto, ¿sabes lo que te quiero decir? En la sociología, en la sociología de Extremadura, usted conoce mejor que yo el paño en ese sentido, lo sé, entonces yo creo que los mensajes, por ejemplo, que si estás llevando la campaña Santiago Abascal, pues, por ejemplo, en contra del Pacto Verde, de la burocracia que se está llevando a cabo, de determinadas ideologías,
ideologías que se le han dado una preeminencia dentro de la izquierda, olvidando precisamente a las clases populares, que hablábamos antes, la ruina, la falta de rentabilidad de las explotaciones agrarias, la falta de los pequeños empresarios autónomos. Yo creo que eso es lo que tiene que calar en Extremadura, ¿no? Entonces, es verdad que como reacciona a lo mejor... Pero bueno, es que ¿sabes lo que pasa? Que también en las zonas rurales el Partido Popular, aunque por mucho que se esfuerce la señora Guardiola, como el Partido Popular está identificado en algunos pueblos y tal como una derecha muy rancia, ¿sabes lo que te quiero decir, Luis? Entonces, aunque se intenten... Pero a lo mejor precisamente usa esos mensajes para tratar de hacer un ayornamiento, tratar de... Sí, pero yo no sé hasta qué ese... punto, porque los pueblos al final se conocen todos, ¿no? Y saben perfectamente quién son unos y otros, ¿no? Entonces, en cambio, Vox es una nueva formación, es una alternativa que no se conoce tanto. Llevan luchando allí en los pueblos de Extremadura entre el Partido Socialista y el Partido Popular desde hace mucho tiempo, y por mucho que se esfuerce Guardiola en hacerse la progresista y tal, pues no lo sé, porque mira, por ejemplo, bueno, sí se está esforzando, fíjate hasta qué niveles se está esforzando, que la secretaria de Igualdad del Partido Socialista la metió en sus listas y han dimitido 4 concejales o gente de allí del Partido Popular, se ha ido del Partido Popular porque se está pasando ya de la raya, ¿no? Entonces, no sé lo que pueda llegar a pasar. Vamos, lo importante a nivel general es que el Partido Socialista se va a hundir. Yo espero, evidentemente, porque es mi partido, y que Vox suba bastante. Ya veremos lo que hace la señora Guardiola, y que se hunda el Partido Socialista sería bueno, porque además, si llevamos a cabo elecciones separadas, tanto la de Andalucía como la de Castilla y León como la de Extremadura, puede ir concatenando unos desplomes constantes del Partido Socialista mientras Pedro Sánchez sigue agarrado a la silla intentando buscar un hueco para escaquearse, que puede terminar laminando ya del todo al Partido Socialista y que desaparezca, como en los ejemplos que os he dicho al principio de la tertulia, pues como en Francia y como en Italia. Sería bueno también para España que desaparezca el Partido Socialista, como ha desaparecido en otros países de Europa. Desde luego que sí, pero reconocerá usted que, hombre, da un poco de penita, porque ahora que el pobre Gabriel Rufián está intentando encontrar acomodo en el PSOE o en alguna cosa, en una plataforma en torno al PSOE, le van a dejar sin trabajo al pobre Gabriel Rufián. Bueno, le construirán un poco pues lo mismo que le construyeron a Yolanda Díaz, Sumar, porque como Yolanda Díaz ya está fuera del mercado... Pero si el PSOE ya desaparece, ya no está en condiciones de construir nada. Ya, pues entonces ya no sé qué van a hacer. Gabriel, pensamos en ti todos los días. Sí. Pausa publicitaria y seguimos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Presentamos Navarretinto, probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera, los cerdos se alimentan de bellota de encinares sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico, mención exclusiva pata negra. Navarretinto tiene como norte la excelencia. Si le gustan los productos ibéricos, llámenos al 91 625 02 28, con total garantía de satisfacción. Estos goles, el clásico de la radio deportiva, en sintonía exclusiva de Radio Libertad, ya estamos aquí. Ya sabes que la noche solamente es para líderes, y por la noche también en la radio contamos el deporte. Y yo sabía que Luis Aragonés ya había firmado. Este es el clásico de la radio deportiva, todos los días de lunes a viernes. Yo estoy aquí muy a gusto en el Villarreal. Ya sabes que estamos en todas las redes, en Twitter, en YouTube, en iVoox y en la aplicación Radio Libertad, que nos escuchas en todo el mundo. Para subir a primera todo ha sido pico y pala, pico y pala. Estamos en la medianoche a partir de las 12, de 12 hasta la 1, de lunes a viernes. ¿Qué más puede pedir? Goles, simplemente periodismo de etiqueta. Estas fiestas en Viena Capellanes cocinamos tu Navidad. Celebra lo grande con o sin camareros y sorprende con nuestros menús de cóctel y picoteos navideños. Y en casa, encárgate solo de disfrutar. Descubre la carta en todas nuestras tiendas o en vienacapellanes.com. Con Viena Capellanes, todo sabe mejor en Navidad. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0.
Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, ha tenido que llegar Trump a la Casa Blanca para que se haga algo que nunca se había hecho en la historia americana. Y eso que ha habido 2 presidentes católicos antes, y que Trump él mismo no es católico, él es agnóstico. Eso sí, su mujer Melania sí es católica. Ayer Trump felicitó oficialmente desde la Casa Blanca a los católicos estadounidenses por la fiesta de la Inmaculada Concepción. Vamos, histórico, nunca había pasado. Pues sí, la verdad es que está muy bien. Y es una señal también, un poco en la línea, yo creo, de lo que estuvo hablando en el informe ese sobre la crisis civilizatoria que puede ocurrir en Europa. Yo creo que Trump, pues, sí se está preocupando de determinadas cuestiones que forman parte de la propia identidad también de Estados Unidos, ¿no? Porque la Inmaculada Concepción también es la patrona de Estados Unidos, y además, según la historia, pues se ha intercedido también en varias batallas contra los ingleses, intercedió la Inmaculada Concepción, y de igual manera pues para España es importantísimo, y en Italia también. El otro día, ayer estuvo el Papa León XIII en la Plaza de España, donde está la Inmaculada Concepción, rezando en Roma, que también no se había hecho previamente, y yo creo que son símbolos, para mí como católico, y también incluso desde el punto de vista cultural, son señales para volver a impulsar lo que es las raíces también de la cultura occidental. Yo estuve ayer en la Academia de Infantería de Toledo, que sabéis también que la Inmaculada Concepción es la patrona de la infantería, y en relación con el milagro de Empel, y la patrona de España, y la verdad es que también un acto muy bonito, vamos todos los años. Pero bueno, para mí es un detalle muy positivo. Yo creo que para tender puentes entre lo que es el bloque occidental, que es los países de Europa, con Estados Unidos, que al final Estados Unidos desde el punto de vista cultural es un apéndice, digamos, de Europa, en el sentido de que las raíces son similares, y igual que Hispanoamérica, ¿no? Entonces, en el momento que están surgiendo ahora mismo en el orden internacional nuevas potencias alineadas que clarísimamente están confrontando también con la hegemonía de Occidente, que son los BRICS estos, en las que está Rusia, en la que está Brasil, en los que está Sudáfrica, en los que está la India, y que además tienen un objetivo muy claro de suplantar, digamos, la hegemonía estadounidense, global de lo que es Occidente, principalmente Estados Unidos, pero también los países de la Europa occidental. Pues es interesante, ¿no? Porque primero hay que fortalecer a Occidente otra vez con sus principios fundacionales, y también intentar fortalecerle desde el punto de vista industrial en contra de todas estas normativas que lo que están haciendo es acabar con nuestro sistema productivo desde el punto de vista industrial, agrario, alimentario, y que están dando una fuerza a estos países alineados como son los BRICS, que al final pues están con mucho dinero entrando en el comercio global, pero están quitándole fuerza a lo que es Occidente. Y Occidente no es solamente dinero, es también una cosmovisión del mundo, de la democracia, de unas raíces cristianas también, de la concepción de la persona, del hombre, y por lo tanto es muy importante que sigamos en esa lucha por defender los valores de Occidente y también nuestra propia supervivencia desde el punto de vista industrial y económico, porque nos estamos hundiendo. Decía usted esta mañana que Europa ha pasado el 25% de la fuerza del valor añadido mundial, ¿no? del PIB mundial, sí, a un 13 o un 14, ¿no? Entonces, pues claro, una cosa va unida a la otra. Si realmente el informe también que ha sacado Estados Unidos dice que en 20 o 30 años Europa puede estar como ya pues una civilización absolutamente decadente e irreconocible, pues yo creo que hay que luchar por realzar los valores que siempre fueron la bandera de Occidente, ¿no? Y la Inmaculada Concepción pues forma parte de las raíces cristianas de lo que es Occidente.
¿Qué le parece a usted? Me parece que Trump hace lo que le da la gana, que tiene cero complejos y me encanta la gente que lidera con esa actitud, ¿no? Aquí estamos empeñados en felicitar el Ramadán y otro tipo de festividades que me parecen muy bien para quienes las practiquen, pero a costa siempre de ocultar las que son propias de nuestra identidad, de nuestro humanismo cristiano y por lo tanto de las raíces que nos conforman como sociedad dentro de unos principios de convivencia básicos que no tienen nada que ver con la fe ni con la práctica de la misma, pero sí con cómo hemos evolucionado y cómo hemos desarrollado nuestra sociedad a lo largo de la historia, ¿no? Y creo que esa historia compartida que se quiere silenciar en muchas ocasiones precisamente por complejo, por intentar no ofender a aquellos que siempre se van a dar por ofendidos y este tipo de cuestiones es precisamente lo que ha hecho Trump felicitando por primera vez la Inmaculada Concepción, a todos aquellos estadounidenses, y lo decía así en el mensaje, que son católicos practicantes, que celebran ese día y que por lo tanto, porque no va a estar al lado de esos ciudadanos a los que también representa, aunque él no sea católico de confesión, ¿no? Y además hizo una serie de repasos, ¿no?, históricos de cuando hubo algunas batallas relevantes en Estados Unidos a las que se encomendó, ¿no?, el favor de la Virgen María y que tuvieron un resultado positivo para la nación americana, y las trae al hilo de la historia, pues insisto, casi como esperaríamos que se hiciesen aquí en España cuando celebramos el Día de nuestra patrona y cuando veamos desde las instituciones, porque no hubo mensaje institucional ayer en España, desde las cuentas oficiales, por ejemplo, de la Moncloa, ¿no?, que siempre se apresura presta y veloz a felicitar otro tipo de fiestas de otras confesiones religiosas. Yo es que creo esas que sí se felicitan, pero las católicas, claro, por eso pues digo no, que creo que hay un amplio o un intento por silenciar una serie de cuestiones y de amparar otras, cuando al final, insisto, las que más nos representan a nosotros son esas que tratan de ocultarse por complejo, por vergüenza, no entiendo muy bien. Y entonces me parece magnífico que Trump, que tiene una población conservadora, porque la sociedad americana es conservadora en su conjunto, con independencia de las preferencias electorales y políticas de cada uno de los ciudadanos, es una sociedad conservadora, es una sociedad religiosa, es una sociedad a la que no le importa repetir Dios bendiga América cada vez que tiene un evento público y reiterarlo, y que por lo tanto tiene muy presente, ¿no?, la religión en su día a día, y una parte muy importante de la población que es católica y que por lo tanto, pues oye, me parece muy bien que su presidente se acuerde de ella. Ay, Dios mío, qué tiempos aquellos, en 2015, cuando a Trump solo le defendíamos doña María Jamardo y yo. Dijimos que iba a ganar, ¿se acuerda? Y nos tomaban por locos. Sí, señor, sí, señor. Ay, el resto del mundo decía, este pirao. No va a ganar ni de broma, es imposible, nos decían. Es un machista, es un homófobo, es un... Bueno, al final, como siempre, doña María Jamardo, teníamos razón. Exacto. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, hablando de Estados Unidos y de Trump, se ha producido un rifirrafe pues bastante importante entre la Unión Europea y Estados Unidos, porque Estados Unidos acaba, el gobierno de Trump, de sacar su estrategia, su documento que detalla la estrategia de seguridad nacional, donde identifica las amenazas a Estados Unidos y dice por qué es una amenaza y qué quiere hacer Estados Unidos al respecto. Y una de esas amenazas es la Unión Europea. Dice Estados Unidos que la Unión Europea está arruinando Europa, que la Unión Europea está tirando a la basura todo lo que son los valores compartidos de la civilización occidental y que, por tanto, está produciéndose un borrado civilizatorio que puede hacer que en 20 años la Unión Europea ya, bueno, desaparezca, Europa desaparezca como tal Europa en el sentido tradicional del término. Eso dice el gobierno de Trump que es un peligro para Estados Unidos, porque Estados Unidos necesita una Europa que esté de su lado a la hora de combatir a las potencias externas, y por tanto dice la estrategia de seguridad nacional que Estados Unidos colaborará con las fuerzas patrióticas en cada país para tratar de restaurar la soberanía de las naciones y acabar con los ataques a la democracia en la Unión Europea y acabar con los ataques a la libertad de expresión en la Unión Europea, lo cual quiere decir, sin mencionarlo,
que el gobierno de Trump tratará de impulsar a partidos como el de Giorgia Meloni en Italia, como el de Alice Weidel en Alemania, como el de Santiago Abascal en España, etcétera, etcétera. Y entonces han saltado todos los de la camarilla burocrática de Bruselas diciendo que eso es una intromisión, una injerencia en los asuntos internos de Europa y tal. Y bueno, pues se pone muy interesante el asunto. Sí, yo creo que incluso desde el punto de vista geopolítico yo le veo que Trump tiene toda la razón. Es decir, es que hay ahora mismo unos movimientos a nivel internacional, de China sobre todo, que tiene mucha fuerza y es la pionera en eso que hablábamos antes de los BRICS, con Rusia por supuesto detrás, con la India, con otra serie de países, con Sudáfrica, con otros países del norte de África como Egipto, que se han unido también al tema de los BRICS. Entonces el bloque occidental se tiene que fortalecer y claro, si tú tienes a una serie de gente, a una serie de burócratas que tienen ahí montado un tinglado en Bruselas que no tiene nada que ver con Europa. Europa es mucho más. Europa es la unión de todos los países europeos que se unieron en un acuerdo para comerciar de manera conjunta y para protegerse de manera conjunta, pero es un acuerdo de colaboración. Entonces, todos esos países cada vez están sufriendo cada vez más inmigración, un paro mayor, una industria que está siendo laminada. Por ejemplo, en el tema del automóvil, en Alemania, la entrada de automóviles chinos puede destrozar del todo la industria tal. Y luego, además, estos BRICS, que claro, ya tienen una potencia desde el punto de vista comercial, industrial, económica brutal, ¿no? Entonces yo entiendo perfectamente que Estados Unidos busque fortalecer los lazos con los aliados habituales de Estados Unidos, que es el bloque occidental, que son los países europeos, que tienen las mismas raíces, que tienen la misma filosofía, que son democracias y que además, pues, como sigan así, traicionados yo creo por esos burócratas del bipartidismo europeo al final, pues en los países europeos no lo va a reconocer nadie de aquí a 20 o 30 años, aparte de la destrucción total de empleo y de tejido productivo. Es que hay un invierno demográfico en Europa en general enorme, hay una inmigración masiva, no se reconocen en determinados barrios de Europa, se están perdiendo las tradiciones. Lo que decías antes, la Moncloa no es capaz de felicitar a la patrona de España. No estamos hablando de una fiesta religiosa, es la patrona desde el punto de vista cultural de España, que es la Inmaculada Concepción. Pero pasa lo mismo en Londres, pasa lo mismo en Birmingham. Europa está siendo destrozada, ¿no? Desde el punto de vista de toda el otro día veía un tuit muy bueno, no recuerdo de quién era, perdóneme el autor, que decía que por no querer poner muros en nuestras fronteras, ahora tenemos que poner muros alrededor de los mercadillos de Navidad para que no entre ahí un terrorista y cause una masacre, ¿no? Bueno, o renunciar a ponerlos. Los mercadillos, digo. Sí, porque es que esto es ya, o sea, lo último, ¿no? Están habiendo manifestaciones, se juntan todos para impedir que se pongan los mercadillos ahí es alucinante. En Alemania. Yo, con respecto a lo de Trump, creo que no es nada nuevo en el horizonte, ¿no? Él se presenta con un programa electoral por el que le votan buena parte de sus conciudadanos, que le da la victoria y que está implementando. Creo que esta es la lectura básica y muy sucinta, pero que es así. ¿Qué quiere hacer Trump con esta especie de línea maestra, ¿no? De líneas maestras en materia de seguridad nacional? Por una parte, hacer o convertir a Estados Unidos en una suerte de fortaleza que va a abarcar todo Latinoamérica, es decir, no quiere dejarse flecos relativos al narcotráfico tan implementado y tan instaurado hasta el tuétano en algunos países de América explícitamente Latina. De restaurar la doctrina Monroe, ¿eh? Claro, por eso. Creo que evidentemente tiene una lectura respecto de la caída de Maduro y por lo tanto de los narcorregímenes que cooperan con el chavismo venezolano.
cosa que tampoco es una buena noticia para José Luis Rodríguez Zapatero. Sí es una buena noticia para nosotros, porque la caída de Maduro va a dejar muchas ventanas abiertas para saber muchas cosas de mucha gente, sobre todo algunos de los impulsores del Grupo de Puebla que han pivotado, que han circulado con una impunidad que es vergonzante y vergonzosa, y que tendrán que asumir en algún momento sus responsabilidades. Después pone coto a la inmigración o a las emigraciones masivas, es decir, a todo lo que es movimientos sociales humanos descontrolados, sin autorizaciones, sin permisos, sin saber quién es el que migra, a dónde, por qué, cuál es su origen, sus antecedentes y demás. Qué mal tengo el cerebro últimamente, que ha dicho usted movimientos humanos descontrolados, y he pensado en las fiestas de Ábalos. En los paradores. Bueno, no, iba un poco más a los movimientos migratorios, pero también es verdad que son un poco descontrolados y demás. Y luego, una cosa que ha molestado mucho, porque somos muy nosotros de mirarnos el ombligo, pero que no está nada mal tirado, que es que avisa a Europa de su decadencia. Le ha dicho: vosotros veréis lo que queréis hacer con vuestra vida, sois mayorcitos, pero no vais por el buen camino. Y estoy dispuesto a tenderos una mano para defenderos, ¿no? Pero para que lo podáis hacer vosotros solitos. Pero claro, para eso hay que cogerla, no atacar a quien te la ofrece, ¿no? Y dirá Ursula von der Leyen, pero bueno, con lo que me está costando destruir Europa, y tú pretendes ayudarme a que no la destruya. A salvarla ya. Bueno, pues eso tendrá que decidir los ciudadanos europeos que quieren ser de mayores y qué líderes quieren tener. Ya estamos viendo cuál es el nivel de corrupción de los burócratas europeos, ya estamos viendo cuál es el proyecto fallido desde el punto de vista de la seguridad, de la libre circulación y demás, porque cada vez, como tenemos más intrusos no identificados, pues no sabemos a quién tenemos, y por lo tanto esa confianza mutua de cruzar fronteras sin dar explicaciones se va perdiendo cada vez más. Y bueno, veremos. Esto pasará como con las renovables al final, que se planteará en Europa unos años después de haber vendido las renovables como la panacea, pues que hay que volver a las nucleares, y entonces las nucleares serán súper verdes, súper poco contaminantes, súper limpias, las mejores, las más eficientes, y nos darán la vuelta a la tortilla y nos quedaremos con cara de idiotas, ¿no? Bueno, pues esto pasará con la inmigración ilegal. Todavía falta, porque sí hay movimientos. Meloni está haciendo un gran trabajo a nivel europeo con este asunto. Hay algunos países que ya han tomado medidas y cartas en el asunto a nivel doméstico, pero el gran planteamiento de la inmigración descontrolada pues está por llegar, ¿no? Sí. Meloni, sí, yo creo que eso es todavía una cuenta pendiente con el tema, pero yo creo que tiene que cambiar. Es que tiene que haber una revolución, yo creo, dentro de lo que es la Unión Europea, y puede que ocurra. Es decir, yo creo que dentro de incluso de los grandes grupos, ahora mismo hay una mayoría alternativa dentro de la Unión Europea. Si el Partido Popular se uniera, por ejemplo, con conservadores y reformistas, que es el grupo de Meloni, con patriotas y con soberanistas, ahora mismo ya tienen una mayoría. De hecho, ya se ha dado varias votaciones en las que ha habido una mayoría sin contar con el Partido Socialista, ¿no? Un poco pues la es lo que tendría que ser. Claro, sí, entonces, pero el Partido Popular sigue unido ahí, pero bueno, Ursula von der Leyen, la sucesora de la señora Merkel, y veremos a ver cuánto va a aguantar, pero Europa tampoco puede aguantar. Y daros cuenta, por ejemplo, que todos estos países emergentes como China o como Rusia o como todos estos que están alineados en los BRICS, esos controlan perfectamente sus fronteras, casualidad. Estos controlan perfectamente los medios de producción y fomentan la industria. China es la que más emite CO2 de todos los países del mundo, ¿no? Cada vez están poniendo más reactores nucleares, hacen trasvases brutales también de aguas y obras hídricas alucinantes, están teniendo una emergencia, está subiendo su industria. O sea, a la vez que nosotros suscribimos y nos adherimos a la Agenda 2030 y al Acuerdo de París en el 2015, del 2015 al 2025 ha habido una decrepitud, digamos, del sector productivo europeo de una manera brutal en porcentaje. Parece que es un 10, un 15%, mientras China y los países de los BRICS están subiendo de una manera brutal, y además no son democráticos la mayoría de ellos, ¿no? Entonces, porque China es el Partido Comunista,
pues, y otros países de los BRICS no son muy democráticos, ¿no? Entonces, tiene toda la razón Trump, y lo hace de manera egoísta también. Es decir, ¿con quién me puedo unir yo en este contexto a nivel global? Pues con Europa, con los países occidentales, con Hispanoamérica, y luego tener acuerdos puntuales con países terceros, evidentemente, como siempre ha habido, ¿no? Pero tenemos que ser un bloque de exportador de derechos, de libertades, de una cosmovisión del mundo que es la cosmovisión occidental, y nos están ganando el terreno estos de aquí al lado. Les hemos dejado entrar en el libre comercio a nivel global y nos están comiendo, y encima Europa no tiene niños, hay una inmigración brutal, tiene una falta de seguridad de sus fronteras, es un coladero. Pues yo creo que Trump está haciendo un análisis perfectamente claro. Incluso también yo creo que le entiendo perfectamente que quiere que acabe la guerra de Ucrania, que se llegue a un acuerdo para que acabe la guerra de Ucrania, pues es un foco de conflictos, cuando el resto de estos países siguen trabajando alrededor, mientras nosotros estamos focalizados en Europa en ese conflicto, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que acabar con ese tipo de cuestiones y ver otras que son problemas que tenemos. Hablabas antes del Foro de Sao Paulo. ¿Quién financia el Foro de Sao Paulo? Pues que evidentemente todos estos de los países de los BRICS, los chinos, por ejemplo, nosotros ahora tenemos un problema con el porcino, que éramos los primeros exportadores del mundo de porcino a China, pero China ya ha empezado a trasladar el tema de las exportaciones a Brasil, que está Lula da Silva, que Brasil forma parte de los BRICS, ¿no? Entonces, tú ves movimientos a nivel geoestratégico que toman estos decisiones, y que Trump también lo ve, pero claro, es que Europa, claro, con la corrupción que estamos viendo, es que China está metida allí en Bruselas dando comisiones. Bueno, el Partido Popular tiene un memorándum con el Partido Comunista Chino aquí, que todavía no lo han derogado. Acento hemos visto que ha sido la representante de China a través de Zapatero en Bruselas. Hemos tenido socialdemócratas alemanes. No, a través de Pepiño Blanco, no a través de Zapatero. Bueno, Pepiño Blanco en Acento, pero luego Zapatero también está metido intermediador con sus hijas, también con China, ¿no? Sí. Luego resulta que hemos pillado también, varios socialdemócratas estaban metidos en Gazprom, que es la empresa rusa, que ahora mismo ya no están, pero ya estaban penetrando esos países terceros que son antioccidentales, penetrando a base de mordidas, a base de comisiones, a base de corrupción. Marruecos también está metido, aunque no está dentro, digamos, de esto de lo que decimos de los BRICS, pero sí es un país tercero que también ha untado a varios diputados y hay un casos de corrupción. Entonces, Occidente tiene que mirarse a sí mismo, ser autocrítico y ver hacia dónde vamos. Y yo creo que eso lo ha hecho Trump y nos lo ha puesto en bandeja, y lo que tenemos que es quitarnos, como Saulo, que se nos caiga la venda de los ojos y darnos cuenta de dónde vamos, y vamos al abismo como sigamos así. Por eso surgen fuerzas alternativas que están planteando esta cuestión y que están siendo votadas en muchos países, pero no sé si será suficiente para el cambio, pero tenemos que dar un giro a la Unión Europea. Y yo creo que incluso hay gente dentro del Partido Popular Europeo que lo está viendo también. En Italia están gobernando en una coalición, Forza Italia, que es el Partido Popular italiano, Salvini, que es Liga Norte, que está dentro del grupo de patriotas, y Meloni, que es ECR, que es Fratelli d'Italia. Y ahí hay una coalición de fuerzas alternativas a la izquierda, ¿no? Pues eso hay que llevarlo, esas políticas, a todos los rincones de Europa, porque si no, Europa nos van a comer, todos estos, nos van a comer. Bueno, pues invoco a nuestros compañeros para que nos traigan la opinión de los oyentes, pero me gustaría conocer qué hubieran votado ustedes en la encuesta de hoy, porque está relacionada con todo esto que estamos hablando. Preguntábamos en la encuesta de hoy, suponiendo que no pudiéramos ya ser una nación soberana, que supongo yo que es lo que a usted le gustaría, a mí también me gustaría, pero suponiendo que esa posibilidad no fuera posible y que tuviéramos que subsumirnos en alguno de los bloques existentes, ¿qué preferirían ustedes ser? ¿Un país sometido a lo que se decide en Bruselas, es decir, lo que somos ahora, o un estado de los Estados Unidos sometido a lo que se decide en Washington? ¿Ustedes qué preferirían de las dos cosas? Yo es que preferiría seguir siendo España y ser una nación soberana, ni me lo planteo. A ver, lea usted las respuestas, don Eric.
Don Luis, es que mucha gente ha estado comentando eso, ¿no? Que prefería ser un Estado soberano, a pesar de eso. ¿Pero cuáles eran las 4 opciones de respuesta? Bueno, hay 4. Pues, Don Luis, bueno, si quieres primero les leo la pregunta, que ya la decía Don Luis, puestos a elegir. Esto es claro, puestos a elegir, hay que elegir una de las dos o las otras dos opciones. ¿Qué preferiría usted? ¿Ser un país europeo sometido a la autoridad de Bruselas o un estado de los Estados Unidos sometido a la de Washington? Dábamos, como digo, 4 opciones. País de la Unión Europea, estado de los Estados Unidos, me da igual o no lo sé. Esas eran las 4 opciones que dábamos hoy. No sé, los tertulianos, dentro de esas 4, ¿cuál preferirían? Yo la verdad es que no preferiría ninguna de las 4, pero si tuviera que elegir, evidentemente tiene más tradición desde el punto de vista de las libertades Estados Unidos que la Unión Europea, esta burocrática que están haciendo, porque no es un federalismo lo que estamos aquí, y entonces se están traicionando los principios fundacionales de la propia Unión Europea, no se están respetando las soberanías, y claro, es que no es equiparable, son sistemas distintos. Bueno, se nota que es político y no quiere responder. ¿Usted, doña María? Pues entiendo que se plantea en el statu quo actual, ¿no? Con la Unión Europea actual y con los Estados Unidos. Yo preferiría ser un Estado asociado de Estados Unidos. Lo tengo bastante claro, vamos. Sí. Claro, partiendo de que estamos en un mundo ideal, preferiría ser gobernado por una Bruselas que fuese como tenía que ser, una Unión Europea como la concebimos en un principio, ¿no? Pues don Luis, la gente está con María Jamardo, el 80% prácticamente, el 79% concretamente, cree que lo mejor es estar con los Estados Unidos, ser un parte de un estado de los Estados Unidos. Hay que decir, pues eso, 8 de cada 10 personas han votado esta opción. El 9%, o el país de la UE, digamos 1 de cada 10, cree que lo mejor es estar más o menos como estamos, país de la Unión Europea, en esta Unión Europea como la concebimos ahora, no como se hizo en su momento. Con el 7%, más o menos también cercano al 1 de cada 10, no lo sé, hay gente que no lo tiene claro, que duda entre esas dos opciones, y con el 4% por último me da igual. Hay un 4% de gente que le da absolutamente igual donde esté uno, donde esté otro. Yo creo que de ese 4% hay bastante gente que quiere votar por una quinta opción, que es ninguna de las anteriores. Por ejemplo, nos dice en Twitter Javier Requena: ninguna de las dos opciones es buena. Prefiero ser un país europeo independiente, no sometido a ninguna autoridad externa, porque somos soberanos. Esto iba pues en línea con lo que decía Ricardo Chamorro, de que pues, prefieren otro tipo de cosa. David Pérez también nos decía: prefiero ser una nación independiente y fuerte. María Astur en YouTube nos decía: España libre de todo y ser lo que éramos, rica en todo y no depender de nadie. Como digo, hay mucha gente que esas dos opciones de Luis no les han gustado tanto. A mí en realidad la que me molaría sería que España fuera la primera superpotencia y todos los demás países estuvieran sujetos a nuestras decisiones, pero por el momento creo que es quizá un poco aventurado, ambicioso. Sí, vamos, igual si echamos unos cuantos siglos atrás podría llegar a ser. Simanares, por ejemplo, nos dice don Luis: mejor ser parte de Estados Unidos, al menos puedes elegir quién te gobierna, no como en la Comisión Europea. Nos dice también, por ejemplo, Cuchitura, mejor estar al lado de Estados Unidos que de una Unión Europea que solo sabe recortar libertades, borrar identidades y dinamitar los valores y culturas de Europa. Bruselas ya no protege a Europa, la está destruyendo desde dentro. También Valerami nos comenta: un estado de los Estados Unidos, más libertad, menos corrupción descarada, menos burocracia, menos chusma infecta en el Congreso y Senado, menos periodistas untados, menos sometimiento de los narcos, chinos, rusos, islámicos, bueno, en general, menos prohibiciones y menos regulación. Y por último leo el comentario de Lola 8167. Yo prefiero una España fuerte sin someterse a ningún país y libre, sin que Bruselas nos utilice como marioneta, haciendo de España un laboratorio donde se está experimentando todo lo de la Agenda 2030 para Europa, como somos los ratones, bueno, que viene a decir que somos los ratones de laboratorio de la Unión Europea, Luis. Bueno, muchísimas gracias, don Eric. Muchísimas gracias, don Ricardo Chamorro. Gracias a vosotros. Encantado. Muchísimas gracias, doña María Jamardo. Esperamos que hayan disfrutado de la tertulia y le ponemos punto final